Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, ya hora de almuerzo. Estamos muy contentos porque con esta sesión iniciamos ya nuestra tercera temporada de conversatorios con músicos y músicas chilenos, un ciclo que estamos coorganizando entre el Instituto de Historia de la Universidad Católica y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Y desde luego honradísimos de poder contar como primer invitado en esta tercera temporada con don Carlos Cabeza, músico, productor, que no requiere mucha presentación, ¿no? Fundador, líder de electrodomésticos, productor, en fin, ya hasta el día de hoy con una carrera solista y en banda muy prolífica. Mi nombre es Rodrigo Burgos, yo soy periodista y me acompaña en la entrevista don Matías Hermosilla, que es investigador del centro que les comenté y también académico del Instituto de Historia. Carlos, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y para partir te quería hacer una pregunta. Ayer estaba revisitando ese documental que se hizo sobre ustedes hace ya varios años, que es muy interesante porque es una especie como historia coral de actores cercanos a ustedes, pero ustedes no aparecen, no son ustedes los que cuentan la historia, que le da un enfoque muy interesante. Y Claudio Romero, el Carto, comentaba que esta escena contracultural de los 80, donde ustedes fueron una parte de un motor bien importante, que itinerante, el trova, en fin, la tucana, fue un poco construida para inventarse una vida, para no vivir la vida que te obligaba como la dictadura militar a vivir en los 80, era como una especie de escape. ¿Cómo recuerdas tú eso? ¿Qué opinión tienes de esa mirada ahora, respectivamente? Creo que tiene sentido lo que dice Carto. A ver, éramos como jóvenes, ¿cierto? Estábamos entrando a la vida adulta y, o sea, supongo que es un clásico ese, ¿no? Y en ese proceso te das cuenta de que todo esto que te contaron los adultos durante la enseñanza en general, ¿cierto? Todos estos valores sociales, todas las éticas, todos esos principios, ¿cierto?, como fundamentales que te contaron, en la práctica, en la vida real, eran chistes, o sea, no existía nada de eso. Entonces, y en el contexto de la dictadura, eso ya era amplificado por 100, ¿cachai? Entonces, era un mundo adulto muy morboso en términos existenciales. Adultos ahí, no sé, pues en una especie de trance muy raro en términos sociales, ¿cierto? Todo lo que se veía en dictadura, el toque de queda, todas las restricciones que había, todo el peligro que había todo el rato. Entonces, naturalmente, en ese contexto, como que buscabas un lenguaje distinto, un espacio distinto, algo que te diferenciara de todo eso que tú considerabas que tú sentías y que tú vivías realmente como algo totalmente ajeno a lo que uno quisiera vivir. Entonces, por ahí que nos conectábamos en general entre toda la gente que tenía algún interés en alguna expresión artística. El Carto era uno de ellos, ¿cierto? Y como que nos acompañamos en eso, y además de eso, como que en esos contextos tan especiales, ¿cierto? Y tan exigentes y tan distintos, como que se te activan ciertos instintos medio de supervivencia, ¿sí? Y te atreves a hacer cosas que no harías normalmente en un contexto normal, ¿cierto? Nosotros con los electrodomésticos éramos cabros que estábamos jugando a hacer como ruiditos con estos aparatos nuevos que estaban apareciendo, ¿cierto? Y obviamente había un interés en la tecnología, como que en ese tiempo estaba como recién llegando a un nivel doméstico un poco más concretamente estas nuevas tecnologías, los sintetizadores que estaban recién apareciendo. Entonces estas maquinitas, ¿cierto?, te daban por una parte herramientas para poder desarrollar algún tipo de expresión artística, musical en este caso, sin tener que pasar por las destrezas normales que te exigía el
jugar con la música hasta ese entonces, ¿no? Tenías que tener alguna destreza con algún instrumento, alguna academia detrás, ¿cierto? Y estas maquinitas te dan una posibilidad de acercarte desde el juego en eso, ¿cachai? Éramos cabros que, tal como hay grupos de cabros que se juntaban a jugar pichanga todos los fines de semana, nosotros nos juntábamos todos los días a esto, y tenía más o menos la misma dimensión en términos que lo que sucede en esos espacios, ¿cierto? Que grupos de amigos que se juntan, que empiezan a desarrollar un lenguaje común, una manera de tirar la talla en común, una manera de ironizar en común, y dentro de eso hay un cariño, ¿cierto?, que se arma en compartir, ¿cierto?, y compartir el juego, ¿cierto?, lo que no se sabe dónde va a parar, compartir esa curiosidad también, ¿cierto?, esa búsqueda inconsciente del asombro, ¿cierto?, pero una curiosidad por descubrir cosas nuevas. Todos estos aparatos coincidían mucho con esas ganas, ¿cierto? Entonces, todo eso era como el contexto, ¿cierto? Y con los electros partimos desde ahí, entonces, y creo que eso en el tiempo se ha mantenido en términos que partimos con un entendimiento de lo que significan los procesos creativos mucho más amplios, no sé, que están radicados en aspectos más básicos de la existencialidad, por decirlo, ¿cierto? Con la expresión artística como una característica natural del ser humano, no algo así, tal como pichanquear, ¿cierto? No necesitáis ser... Lo tienen, claro, es parte del juego, que el juego es natural, cuando un cabro chico es natural el juego, y todo lo que viene del juego, ¿cierto? De compartir con tus amigos, de desarrollar ciertas habilidades para el juego, ciertos enfoques, ¿cierto? Vais como construyendo tu persona a través de eso. Y en esa línea pensaba mucho en la escena de la época, ¿no? La construcción de ese espacio de juego, de espacio posible para jugar, también dentro de estas dinámicas era muy heterogéneo en la gente que se juntaba, ¿no? Está todo este mundo como del punk que está apareciendo, está todas estas escenas como de actrices, performance, como en estos espacios también convivía, ¿cuál es tu visión de esa escena, de cómo se construyó esa escena dentro de esta diversidad de actores? Sí, bueno, por lo que te decía recién, porque era un contexto que, o sea, normalmente, ¿cierto? Eres cabro, te enamoráis de la música, y te enamoráis de la música a través de un lenguaje específico. Que el punk, que la electrónica, que no sé, rock normal, hay muy distintas características. Y normalmente pasa que cuando uno entra en eso, ¿cierto? Lo mío es el punk y todo el resto no existe, ¿cachai? Y tú estás concentrado en lo tuyo, ese lenguaje, qué sé yo, y como que incluso así, como que tratas de marcar eso. En este contexto especial, todo eso desapareció, porque había algo que era más común entre todos nosotros, ¿cierto? Mucho más de supervivencia, como decía antes, y estas ganas de buscar un lenguaje propio que nos diferenciara de todo el otro lenguaje musical y artístico, ¿cierto? Que nos brindara de eso que estaba pasando afuera y que era un caos, ¿cierto? Y algo totalmente, no sé, claustrofóbico, ¿cierto? Entonces pasaba eso, porque uno apreciaba otras cosas. Los tres venían, y nosotros lo que hacíamos no tenía nada que ver con los tres, ¿cierto? Pero nos ayudábamos, nos prestábamos los amplificadores, nos comunicábamos entre todos así, independiente del estilo. Entonces, es curioso porque aparecen otras conexiones mucho más vitales, más básicas, pero que te dan una sensación de comunidad mucho más potente. Sí, como que hay una nutrición diferente, ¿no? En ese sentido. Y algo que estábamos conversando antes, como para ponerlo en diálogo, como con otras escenas como Congreso, ¿no? Que justo nosotros conversamos contigo hace 2 años,
en un encuentro en conmemoración de 50 años del golpe y la música en ese contexto, y cómo hablábamos de que de cierta forma justo después de ese encuentro ustedes como al mes tenían una tocata en Valparaíso, donde tocaban en el Teatro Municipal ustedes y Congreso. Sí. Entonces, pero me decís cómo había sido tan diferente, que le había costado tanto decir, oye, ¿por qué no tocamos juntos? ¿No? Pensando que veníamos de ese periodo donde estaba todo un poquito más mezclado. Claro, eso sí, porque hay un tema como medio cultural chileno, no sé qué pasa, pero nos cuesta, parece, reconocernos entre nosotros. Hay algo que pasa en nuestra capacidad de reconocer nuestra música, no sé, como que nos han enseñado desde chicos, o ya no es así, yo creo, a esta altura, ¿no? Pero yo creo que en mis generaciones como que había una cosa que se daba por sentado, que todo lo bueno estaba afuera, y principalmente en el hemisferio norte, como que como que no había una valoración básica de lo que hacíamos nosotros acá, como que todos estábamos tan perdidos al final del mundo que todo lo bueno venía del otro lado. Entonces no sé si eso explica esta falta de autoestima que tenemos en términos de nuestra expresión artística en general. Claro, pasó eso con Pancho, como coincidíamos, qué sé yo, nosotros lo invitamos a ellos a tocar en un tema de nosotros, que se llama Sabido Sufrir, y ellos me invitaron a cantar en un tema y tocar guitarra. Y claro, eso es algo que en Argentina pasa todos los días y es parte de la cultura de ellos, ¿cierto? Claro. Y es un apaño natural de ellos. No, a nosotros como que nos cuesta mucho más eso, o sea, quedamos muy felices después de eso, pero también con esta cara de ¿cómo nos demoramos tanto que pavos? O sea, como con los petineros también pasó algo muy parecido. O sea, la misma escena, y también así como felices por una parte de poder compartir, ¿cierto? Y valorarnos, ¿cierto? Y por otra parte, ¿cómo nos cuesta tanto darte cuenta de eso? ¿Cómo nos cuesta tanto así compartirnos y apañarnos entre nosotros más públicamente? No sé, todo esto ya es otro contexto, pues estamos en estos tiempos, ya no eran esos otros tiempos donde había esta promiscuidad existencial de supervivencia. Leí una entrevista tuya que viste ya hace algunos años, donde abordabas un poco tus orígenes, ¿no? Los primeros momentos en que tú te encuentras con la música, ¿no? Y comentabas que, no sé si era hace de los 14 años, te había llegado una guitarra española, y que tú, claro, aprendiste a tocarla, en fin, ya tenías como algunas audiciones preferidas, Jimi Hendrix, si no me equivoco. Pero que a la vez también ya estabas involucrándote con esta idea como de desarmar o de construir cómo sonaba una guitarra habitualmente, amplificándola de cierta forma. ¿Cómo empezaste también a maravillarte tanto con ese mundo tecnológico que después sería tan importante en lo que vendría, no sé, una década después con Electro, por ejemplo? Pucha, no sé, desde siempre hubo una curiosidad y una valoración por lo tecnológico, por lo, no sé, como el más allá tecnológico, no sé, porque claro, todo lo que se podía lograr, o sea, no sé, está metido el universo, el cosmos, todo metido ahí, muy revuelto todos. Y claro, con esta guitarra, fue la primera vez que vine a Santiago, yo soy vallino, nací allá. A los 13 años llegué a Santiago, a la casa de una tía, y tenía esta guitarra metida por arriba con 3 cuerdas. Y yo, en vez de salir a conocer el mundo, que es lo que es el escenario para uno vallino que viene por primera vez a Santiago, ¿cierto? Me encerré con esa guitarra y bueno, la tía terminó regalándome la guitarra, la mandó a arreglar a la Casa Amarilla. Claro, pero esa guitarra terminé poniéndola en una cápsula y metiéndola a través del amplificador, a través del tocadisco, que descubrí que en el punto medio del volumen uno podía ingresar ahí con una señal y amplificándola por ahí. Después usé este tocadisco con una de las carátulas que daba vuelta, ¿cierto? Y encajoné un parlante detrás y con eso hice como una especie de phaser
acústico, una cosa muy rara, pero como que construía unas cajas también, unos parlantes, todo esto no hay o sea, como que uno no entiende cómo se pudieron dar todas esas cosas, ¿cachai? Construí unos baffles que le puse, cómo había los recursos como para hacer esas cosas. Pero era como mucha curiosidad nomás por lo electrónico, porque como que era era algo como medio mágico, ¿cachai? Medio fantástico, así como de ciencia ficción eso. Y a lo mejor esas lecturas de ciencia ficción como que te abren las ganas sobre eso, no sé. O sea, el primer cinte que fue una cosa así que compré en este viaje a Londres, y puta, tú te podías pasar 10 minutos en una tecla, ¿no? Porque era un sonido que jamás había escuchado del planeta, entonces era demasiado novedoso, es bien difícil contextualizar o hacer una comparación con algo que sucede ahora, como que ya está todo demasiado escuchado, como que ahora son las distintas combinaciones lo que te puede sorprender, pero como que en términos de sonido eso era puro, nuevo, totalmente distinto. Entonces como que te daba un terreno súper motivante y estimulante como para meterte ahí, investigar en eso, qué sé yo, y mantener esta curiosidad infantil así a flote todo el rato. Por ahí va un poco la situación. Y en ese punto, pensando en esa misma curiosidad y en el cambio, en el avance y en la prueba, ¿cómo viene este lado como en relación con la producción, ¿no? Con este mundo que también igual implica involucrarse en sonidos diferentes, no de otros? Sí, yo te diría que bueno, que como hablaba un poco recién, una de las características de esa época, ¿cierto?, era que todo el mundo se atrevía a hacer de todo. Porque había un espacio amplio, no habían estructuras académicas, no habían estructuras de producción, no habían discográficas, ¿cierto? Los músicos aprendimos, ¿cierto?, a ingenieriar, a trabajar en el estudio, a editar revistas de música, a instalar sellos, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con la música, lo mismo hicieron los fotógrafos que se atrevieron a hacer películas. La primera película que hice con Daniel de la Vega, él nunca había hecho una película, su papá trabajaba en el medio, pero también se atrevió de nada a hacer esta película. Entonces, y dentro de eso, todo el mundo se atrevió a todo. Ahora está todo especializado y nuevamente todo se ordenó y hay un camino para cada cosa. Pero en ese tiempo, tú te atrevías a hacer de todo. Entonces, yo aprendí la producción, salgo ahí en varios discos de productor de los primeros discos, pero en realidad lo que hacía era como bañar todo el proceso, porque siempre me gustó todo lo tecnológico, ¿cierto? Entonces, todo el trabajo del estudio lo aprendí desde temprano y más que nada como que limpiaba un poco las cosas o sea, no lo que hace el productor ahora, o sea, bueno, hay distintas maneras de producir, ¿cierto? Pero era como un orden y una guía de trabajo, más que nada, ¿cierto? De así nos instalamos en el estudio, qué sé yo, así hacemos las cosas, vamos a grabar así, vamos a hacer esto acá, esto allá, porque nadie sabía mucho nada, ¿cachai? Entonces, ese atreverse, ¿cierto? Por ejemplo, una de las consecuencias es que hoy día el 95, creo que más, el 97% de lo que se publica es independiente, claro, en términos de música, porque por todo ese tránsito que tuvieron los músicos, ¿cierto? Actividad más ordenada, pero todo eso ayudó a que esta autonomía que todos andábamos buscando, ¿cierto?, se concretara de alguna manera, ¿cierto? Sí, en eso para sumar en esto, igual es interesante que tú, a diferencia de muchos otros músicos, a pesar de que tú tenés todo este background de haber estado en estos espacios donde todo se podía hacer, igual tú siempre tenías una apertura de escucha de música. No estamos hablando de que colaboraste con Mauricio Redolés hace poco, ¿no? Entonces que de cierta forma en tu búsqueda siempre ha habido un oído abierto a escuchar estas otras cosas y en esa misma escucha quería saber cómo te enfrentas tú a esta escena de ahora de multiplicidad de oferta, ¿no? También en esta sobreproducción igual en el que existe y cómo lo ves tú desde este diálogo creativo también.
No me enfrento. Pucha, a ver, yo creo que una de las cosas que se valora ahora es que cualquier persona tiene acceso a las herramientas básicas para poder desarrollar alguna expresión musical. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿cierto? Horizontalizar eso, sacarlo de ese elitismo donde está la expresión musical. Tal como hablaba en algún minuto, ¿cierto? Cuando estáis changueando no necesariamente estáis buscando ser un jugador de un gran equipo ni nada, sino que estáis solamente queriendo expresar esas ganas de juego. Y en la música también pasa lo mismo, ¿cierto? Y entonces creo que eso es súper bueno. Eso ha hecho que mucha gente, ¿cierto? Que pueda sacar la voz, ¿cierto? Y nada, pues tener algún reconocimiento social desde eso, pero más que nada que puedan sacar la voz. Y eso lo encuentro bacán. Eso ha hecho, ¿cierto? Bueno, ha aparecido toda esta música urbana, qué sé yo, la música urbana genera muchos anticuerpos por el términos de análisis ahí de la calidad musical, qué sé yo, de los discursos que hay detrás de eso, ¿cierto? Pero yo creo que el problema ahí no es, o si es que hay que ver algún tipo de situación compleja ahí, no es la herramienta, no es la música, ¿cierto? El problema, el tema que hay que analizar es por qué como sociedad, ¿cierto? Hemos llegado a esta situación en que no sé, porque la gente busca valorarse a través del lujo o a través de, no sé, es un tema más cultural, claro, que aparece en la música, porque la música, tal como el arte en general, refleja, ¿cierto?, la experiencia que tiene una sociedad. Entonces, que hayan canciones con letras violentas en el género, ¿cierto? Eso no es la música, no es la herramienta el tema, y el tema es como sociedad, ¿por qué estamos así? ¿Cierto? ¿Por qué estamos validando ese tipo de conducta, estas misoginias que ha aparecido hace poco, ¿cierto? Esta serie Adolescencia ahí que ha levantado algunos de estos temas. Entonces, esos son otros temas. Yo encuentro que es muy bueno que esté esa capacidad de expresar lo que uno siente en términos musicales y que los jóvenes puedan hacer eso, lo encuentro bacán. Carlos, hace algunos días realizaron en Matucana el concierto de lanzamiento de la edición de vinilo de la nueva canción chilena. Te quería preguntar si, un disco muy importante, ¿no?, para ustedes, fue la vuelta a la banda en los años 2000, ¿por qué la idea de bautizarlo con ese nombre? Hay una idea de resignificar un título que es muy importante en la historia de la música chilena, ¿no? Refiere a un colectivo de artistas que fueron muy relevantes. ¿Por qué decidieron hacerlo así? ¿Querían darle una vuelta al giro? ¿Era una especie de tributo a ese? Yo creo que tiene que ver un poco con esa sensación que se podía captar de repente, que lo que tú estabas haciendo estaba como metido en otro lado, y como que, ¿cierto?, porque las influencias vienen de otros países, ¿cierto? El rock viene del norte, qué sé yo, o la electrónica, no sé, la electrónica puede ser más global. Como ganas de resignificar, como tú dices, en términos de que todo lo que se hace acá es chileno igual, ¿cachai? Que esa es nuestra música, aparece en esta tierra, en este territorio, y aparece desde nuestra experiencia de vida como sociedad, ¿cierto? Somos nosotros los que, o sea, es música que aparece desde acá, entonces como ampliar la idea de lo que es la música chilena un poco, ¿cierto? Y no sé,
¿cómo decirlo? Como exigirnos un poco más en cómo nos entendemos, ¿cierto? En términos cómo entendemos cuál es nuestra identidad, ¿cierto? Que no está necesariamente ligada a la caricatura de la música folclórica o de la música de raíz, como que la música de raíz, obviamente es música del territorio, ¿cierto? Pero esta música que viene desde otro lenguaje recoge nuestra experiencia de vida igual, tal como la música de raíz recogió la experiencia de vida de los pueblos ancestrales, qué sé yo, pero también en nuestra experiencia que está reflejada en eso y nada, era como un llamar la atención en eso, unas ganas de llamar la atención un poco en eso, desde una especie de humor, no sé. Bueno, eso refiere un poco lo que ha sido Electrodomésticos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que en las canciones de Vida Chile apareciera Fernando Sultana, ¿no? Ese paisaje sonoro que pareciera, claro, que era vanguardia y que lo formal pareciera mucho más vinculado con las vanguardias extranjeras, en fin. Pero tenía, claro, un trozo de sonido de algo que era extremadamente local, ¿no? Exactamente, era como un ejercicio de cambiar contexto, ¿cierto? Lo que tú escucháis en la banda sonora normal de tu vida, cuando andáis en la micro, ¿cierto? En el cumpleaños de tus papás, o en donde fuera, ¿cierto? Y el puro hecho de cambiar los contextos nomás hacía que el oído que le ponía, ¿cierto? Entendiera otros significados desde eso, ¿cierto? La Yolanda Sultana, Jimmy Swaggart hablando de ahí de no estás viviendo bien, claro. Puedes tener dinero en tus bolsillos. Jimmy Swaggart. Era como ese ejercicio, como que fue interesante porque como lo que decía recién, como que te hace sacar de los puntos ciegos ciertas características que tenemos como sociedad. Sí, como una conexión de lo pop, ¿no? También de lo pop en el sentido más amplio, de lo popular como pop. Claro. Sí, súper interesante como pensar en esos diálogos entre lo sofisticado, entre comillas, y lo popular. Y en ese sentido, en los tiempos que corren, ¿no? Te quería preguntar, hay un florecimiento de bandas nuevas y de espacios nuevos. Pienso, por ejemplo, en esa banda que se llama G.C. Castle, que yo siento que tiene un diálogo directo con los electrodomésticos, simbólicamente hablando, ¿no? A lo mejor no tan en lo práctico que ustedes se conozcan, pero sí yo creo que hay una experiencia que los electrodomésticos dotan para que existan bandas como esta, o proyectos nuevos, tanto como Rubio, o Los Niños del Cerro, ¿no? que representan como el crecimiento de otras escenas, no sé, ¿cómo ves tú ese diálogo entre este pop, este rock nuevo que podríamos para alejar dentro de la pregunta como más tradicional de la música urbana que ya abordabas, ¿no? ¿Cómo ves tú este florecimiento nuevo? Pucha, yo creo que parte un poco de las características que tiene nuestro país en términos de diversidad. Tú nombraste a Rubio y a Los Niños del Cerro. Una de las cosas que hago es que soy parte del Consejo de la Música del Ministerio de Cultura y desde ahí me ha tocado asistir y acompañar a grupos de bandas chilenas a escenarios, ¿cierto? Afuera y a espacios de industria musical, ¿cierto? Y en una de esas ocasiones, ¿cierto? Estuvimos en Primavera Pro en Barcelona, donde hay está Primavera Sound, ¿cierto? Pero hay una sección bien específica y que lleva mucho tiempo, que es Primavera Pro, que es este espacio donde está la industria y están toda la gente de la industria intercambiando, ¿cierto? Compartiendo ahí. Entonces, llegan los países con representantes, con bandas representantes de su música, de todos lados del planeta, y hay showcases, qué sé yo, en un lugar especial ahí en el Centro Cultural de Barcelona. Unos días antes del gran evento,
y ahí aparecen bandas de distintos países. Entonces llegaban bandas italianas, dentro de un pop ahí específico, los Oasis, los australianos, llegaban con Tame Impala, estaba muy fuerte en ese tiempo, todos llegaban más o menos, las tres bandas eran más o menos lo mismo, canadienses con una especie de synth pop, qué sé yo, las tres bandas más o menos iguales. Los españoles, bien curiosos, ¿cierto? Eran rockeros, así que rockeros, y cantando en inglés. Cosa que era curiosa, era como, no sé, los gringos yendo a México cantando corrido, no sé. Y dentro de eso, nuestra delegación iba Rubio, Los Niños del Cerro y Cómo asesinar a Felipe. Y la gente quedaba dibujada con este escenario, ¿cachai? Porque no era ¿cierto? Todos los otros países venían en una línea bien específica, en un estilo bien específico, en lo que está sonando, en como algo medio acomodaticio, ¿cierto? Y Chile, de repente, había un escenario específico para Primavera Pro, ¿cierto? Dentro de este espacio enorme que era Primavera Sound, que eran como 11 escenarios. Y tocó que estaba terminando los Arctic Monkeys, y toda la gente que salió de eso empezó a pasar por el lado del escenario mientras estaban tocando los chilenos, y la gente se empezó a quedar ahí, porque era tan distinto y tan variado, ¿cierto? Y la densidad de letras, es tan distinta, ¿cierto? La textura de las letras. Tú conoces esas bandas, como asesinaba Felipe, Rubio, sí. Entonces eran como... Eso llamaba mucho la atención allá afuera, esa diversidad. Y yo creo que esa es parte de las características de nuestro territorio. O sea, tenemos el desierto más seco del planeta al norte, los glaciares al sur, la cordillera a un lado, el mar al otro, y ahora sabemos además que tenemos el cielo más limpio del planeta. Y el lugar de observación del universo privilegiado del planeta. Entonces tenemos una diversidad enorme que es histórica, es ancestral, y por ahí que debería entenderse, no debería ser tan difícil entender que haya toda esta diversidad, ¿cachai? Y que nos alimentamos de eso, y que la diversidad tiene una energía y una potencia que es fundamental, ¿cierto? No es esa caricatura de que la diversidad nos aleja, ¿cachai? Al contrario. Sí, en eso, para sumar una cosita como en ese mismo diálogo, yo creo que en el mundo del indie actual hay un poco una escena que se parece a un poco la escena de los 80 de manera diferente, porque un poco la resistencia es a ese consumo, al tener que aunarse o juntarse, porque es difícil llevar gente a ver esta diversidad de artistas, ¿no? Y hacen una exposición de arte ahora, y después toca una banda encima, después toca otro cantante, cantautor, después una banda más rockera. Como que hoy en día, en esa escena más indie que podríamos representar con algunas de las bandas que estábamos comentando recién, aparece ese espíritu, ¿no? Como de intercambio, que uno va, no sé, a una tocada en el Manduca, en estos locales chicos, y que son medio clandestinos, ¿no? O Rojas Magallanes, donde uno tiene 7 bandas, donde cada uno toca de una manera diferente o un estilo diferente, y tiene una expo de pintura en la entrada. Como que de cierta forma, a lo mejor en este contexto, que hay hiperespecialización en algunos casos, ¿no? Pero igual como que existe este otro lado medio alternativo que permite este intercambio y esta incluso amistad cruzada. Sí, totalmente. Está el Rock Fest también, claro. Que ellos, por ejemplo, ellos están totalmente fuera del modelo de negocio de la industria, que el modelo de negocio, tenemos un modelo de negocio súper que condiciona lo que escucháis, ¿cierto? Tenía una banda, estáis partiendo, y tu sueño es entrar a Spotify, ¿cierto? Pero en Spotify entran 100.000 canciones diarias, nuevas. Entonces ahí estáis perdido en el modelo de negocio, donde nadie te va a escuchar realmente. Entonces cuesta encontrar la manera y los espacios como para tener nuevamente esa frescura que hace el arte en general, ¿cierto? Cuando propone cosas distintas, ¿cierto? Los cabros del Rock Fest hacen un trabajo increíble, y hay pocos
están quedando cada vez menos, ¿cierto? Que arman estos espacios donde todavía se respira eso, ¿cachai? Esa lejanía del modelo de negocio, de estar buscando qué es lo que suena, qué es lo que esperan de nosotros, qué sé yo. Entonces, pero nada, eso es una de las cosas que uno buscaría que pudieran generarse mejores espacios para eso, ¿cierto? Pero esos espacios de todas maneras muestran esta diversidad de la que estábamos conversando. Carlos, bueno, se están ya cumpliendo, se van a cumplir 40 años más o menos de tus primeras grabaciones con electrodoméstico, y tanto ese nombre y tú están muy asociados con esta idea de dibujar lo preestablecido, ¿no? De buscar nuevas metodologías, de acercarse a los instrumentos y los sonidos de una forma distinta. ¿Cómo, si es que es así, tienes aún presente ese enfoque a la hora de acometer un proyecto, ya sea en solitario, con electrodoméstico, en fin? A ver, yo creo que de la manera como partimos, ¿cierto? Y la manera como entender el proceso creativo desde ese inicio, que era como que tenía esta característica de juego bien clara en el trabajo. Nunca estudié música. Y dentro de esta, como te decía, este espíritu inicial que hubo, que era tan abierto de alguna manera, ¿cierto? Creo que al final la manera que aprendí, para ir a algo más concreto, la manera que aprendí a componer, ¿cierto? Es como escuchando la música más que o sea, partiendo más de la guata que de la cabeza. Así como quizás eso algo más básico, ¿cierto? Como que en general lo que hago es como escuchar algún espacio sonoro y alguna base así, algo muy simple, y como que le pones oreja a la música, y la música como que te va soplando ahí algunas melodías, ¿cierto? De a poco van apareciendo estas melodías, y estas melodías de a poco se van transformando en letras, van adquiriendo, ¿cierto? Una letra que a poco empieza a contar un algo, alguna sensación. Casi nunca es una historia de algo concreto, sino que es como reflexiones así, ¿cierto? Y la idea de trabajar así es como primero como un susto, un miedo con la mente, con la inteligencia, con la astucia, con la estrategia, con todo lo que venga de la cabeza, ¿cierto? Cómo sacar algo que salga desde la guata, ¿cierto? Pero que igual es algo concreto lo que va a salir, porque al final lo que aparece ahí es toda tu experiencia de vida, ¿cierto? Y ahí se refleja la oreja que tú tienes, no solamente en ese momento de trance en que empieza a suceder esto, empieza a aparecer esta canción, sino que es la oreja que le pones a la sociedad y a la humanidad en general, a tu vida, a tus amigos, a tu país, a lo que está sucediendo, ¿cierto? Desde chico yo me leía todos los diarios, estaba como atento a todas las noticias, leí todo lo que pude leer, ¿cierto? Como que hay un interés básico. Yo creo que desde ahí nace un poco el contenido que aparece después en esta experiencia creativa de componer algo, ¿cierto? Ahí aparece naturalmente todos tus intereses, todas tus dudas, todas tus reflexiones sobre lo que sientes alrededor tuyo, lo que ves en tu sociedad. Entonces creo que esa manera de llegar a entender, ¿cierto? Y todo esto se fue dando naturalmente, ¿no? No es que ya yo voy a hacerlo así porque creo que con esto voy a evitar que la inteligencia venga a
hacerse la linda aquí en mi trabajo, ¿no? Así se fue dando naturalmente, y esa estructura de trabajo, de proceso creativo, de alguna manera, ¿cierto? Se ha mantenido en el tiempo, y esa manera de hacer las cosas como que da cuenta de la curiosidad, del asombro, ¿cierto? Del misterio, de que nunca sabéis cómo van a terminar las cosas, como parte de una canción y cómo termina. Hay momentos que la canción agarra vuelo propio y juega contigo, o sea, y de repente termina en cualquier lado y tú quedas ahí asombrado con eso, ¿cachai? Y ese es el asombro que estáis buscando, ¿cachai? No a ver qué es lo que la gente espera de ti, qué es lo que está sonando ahora, sacar toda la inteligencia del caso, quizás eso es como un cuidado instintivo que uno tiene, para que sea de verdad, sea honesta, auténtica la música, finalmente, que sale de ahí como que conecta mucho más claramente con las personas, ¿cierto? Más allá de lo racional, porque ya sabemos que lo racional, estamos intoxicados con lo racional, ¿cierto? No sabemos qué es verdad y qué es mentira a esta altura. Pero la música todavía hace esas conexiones y hacen sentir que lo que está sonando, diciendo, ¿cierto? O sea, además que es una manera de poder, o sea, si te pones en un escenario a cantar algo que tienes que, es un momento de vulnerabilidad extrema, ¿cierto? Entonces tiene que haber una coherencia interna muy clara entre lo que está apareciendo desde ti, porque si no, no sé cómo te voy a parar ahí, ¿cachai? Entonces, eso también como que condiciona a buscar esa honestidad, y esa honestidad en el tiempo he aprendido a mantenerla de esta manera, con esta manera de componer y de enfrentar los procesos creativos. Bueno, muchas gracias, Carlos, para darle paso también a que más personas puedan hacer preguntas o comentarios. Les abrimos la voz si alguien quiere comentar alguna cosa. Hola, ¿qué tal? Don Carlos, una consulta con respecto al primer disco. ¿Quedó alguna canción afuera de ese disco, no? ¿O quedó bien? ¿Tú realmente piensas que me voy a acordar de algo? Es que siempre yo creo que queda alguna canción afuera de algún disco. Sí. Una porque no cuadra, no sé. Sí. Había un poco más de material, dos o tres canciones más, o sea, canciones. Quizás no se valoran todavía como canciones, pero fue un proceso muy rápido también. Grabamos en el estudio del Caco Lion un día de octubre las 4 primeras canciones, y el año siguiente, en marzo, grabamos las 4 siguientes canciones. Fue así de rápido, todo en vivo, así. Todo ligero. Sí. Entonces, sí, probablemente quedaron 2 o 3 canciones por ahí dando vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Pero esa no ha sido publicada, ¿cierto? No. Yo creo que en esa pasada que era tan al inicio todavía no quedaban tantos registros, ¿ves? Después, más adelante, aparecieron algunas canciones que quedaron media en camino también. Hay un disco que publicó Hueso Records que tiene algunos de esos, como de los demos se llama, que tiene algunos de esos demos que quedaron por aquí. Eso es el tercer disco, ¿no? Ese es presunto tercer disco que iba a venir entre el 90. Claro. Después, de ahí pasamos a Carrera de Éxito, que ahí fueron 2 semanas de trabajo. Ahí pudimos trabajar con Hernán Rojas, que venía llegando a Estados Unidos ahí aprendí un poco más lo que era producir, porque era como la primera vez que veía un productor en escena, digamos, y mostrando la labor de producción, que él ayudó bastante ahí.
Frío Misterio, el dijo aquí falta una melodía. Y ahí apareció la melodía de la trompeta. Eso fue, claro, ahí ya fue un poco más de trabajo de producción. Perdona, disculpa, pero ahí tú estabas comentando cuáles son las principales diferencias que tuviste, no sé, en la gestión, en el trabajo que tuviste con Caco Laya en el primer disco versus lo que se hizo con Hernán. Hablabas tú de como el rol de productor, ¿no? Claro, bueno, el Caco como que jugó con algunas cosas que las conversamos ahí, pero el Caco básicamente grabó y, como te digo, fue muy rápido todo. Fue en un día grabamos estas 4 canciones y el tipo de música hizo que el Caco pudiera jugar con efectos, qué sé yo, con algunas cosas. Esa cosa que parte al inicio de la Llegando Sultana, fue el Caco ahí que se fue en la bola y aportó con algunas cosas así, pero básicamente en ese disco era lo que nosotros hicimos, que se llegó, se grabó y se mezcló ahí al tiro todo el mismo día. Con Hernán hubo más espacio, ¿cierto? Más tiempo como para que pudiera decirnos, qué sé yo, aquí falta esta melodía, salía buena una melodía en esta canción, que le dieran una característica, qué sé yo, y nos dio algunos consejos más musicales dentro de algunas canciones. Ahí eso tenía más carácter de producción que de ingeniero entusiasmado, que fue la situación. Yo tengo otra pregunta. Usted hacía la referencia al principio de, bueno, a los niños que les gustaba al moverse o hacer ejercicio se iban a jugar a la pelota, y a los niños que no gustaba la música se juntaban entre ellos a hacer música. Pero ahí también tú que estaba recién comenzando a salir el sintetizador con esos nuevos ruidos para ese entonces. Pero ahí, ¿cómo lo hacías tú como niño nuevo? Que ya a mí me interesa jugar con ese juguete nuevo, pero ni yo ni mis amigos pueden tener el presupuesto, porque bueno, hoy en día hay bien o mal que uno puede ir a diferentes estudios, o hay bastantes más posibilidades para probar con lo nuevo. En ese entonces, ¿cómo tú podías acercarte por primera vez a ese sintetizador? Porque no creo que todos los amigos, o en cada grupo de amigos había una persona con el suficiente poder para poder comprar ese sintetizador. Entonces, ¿cómo era tu primer acercamiento como joven que le gustaba la música a ese sintetizador? ¿Y dónde era más físicamente? Claro, ahí tuve que asumir una responsabilidad y tuve que trabajar. No quedaba otro, claro. Claro. Sí, dentro de los segmentos curiosos de la vida, trabajé, bueno, como gallino instalado en Santiago, subsistiendo, ¿cierto? Entré a trabajar a la Torre Control, fui controlador de tránsito aéreo en Pudahuel, lo que me abrió harto las ganas de salir, y por ahí que se armó este viaje a Londres, donde vivía una tía mía, y ahí fue como que terminó de cuajar esta idea, porque la tía tenía 3 hijos, ¿cierto? Mis primos, y con ellos pasaba esto, ¿cierto? Íbamos a jugar a la pichanga un rato, había una sala donde había instrumentos, metíamos bulla otro rato, jugar pool, tomar cerveza, y eso era como lo normal, ¿cachai? Y en cada manzana en Londres hay un equipo de fútbol y un grupo de música. Entonces, yo creo que en los dos lados se dan las mismas características de compañerismo, ¿cachai? No es que uno quiera hacer ejercicio y el otro quiera ser artista, sino que son cosas más que todavía no se entienden mucho, más básicas, ¿cachai? Que era que estás juntos, ¿cachai? Pasarlo bien juntos todo el rato, estás ahí con tus amigos ahí carreteando todo el día,
caso de la pichanga es una cosa y el caso de la música, pero es como la sensación de juego básicamente, ahí está, es lo que más funciona. Entonces ahí en Londres compré este primer sintetizador, un Electro Harmonix, que traía el teclado dibujado, y pucha, me pasó ahí, me pasaba horas en eso. Y acá estaban apareciendo también estaban llegando los primeros Core a la tienda de Eduardo Arregada, y por ahí este interés hizo que empezaran a aparecer más síntesis, estaban los primeros monofónicos apareciendo, y por ahí nos alimentamos abusando de Eduardo Arregada un poco, de Supersonic, la tienda que tenía ahí en el centro, y empezaron a llegar ahí los primeros sintetizadores hasta que llegó el primer polifónico, y después apareció esta tienda Audio Música donde empezaron a aparecer. Yo trabajé en Audio Música también un par de años, motivando a Armando Cotelli iba a traer todas estas cosas de tecnología. El primer Pro Tools lo trajimos ahí, de 4 pistas, que antes era Sound Designer solamente, que era para trabajar sincrónico con la Betamax. Y el primer Pro Tools lo trajimos nosotros. Nada, pues de ahí trabajar y poder. Había maneras de hacerlo, ¿no? Tal como tú lo planteas, claro, es como uno no entiende mucho cómo que desde esta mirada, desde esta allá, como que hay muchas cosas que no entiendo. O sea, yo entiendo menos, o sea, es menos todavía cómo en Ovalle, ¿cierto? Puede comprar un disco de Jimi Hendrix y de Queen en una tienda que era como Falabella de acá, una cosa así, como y cómo a esa edad, estamos hablando de 13 años, 14 años, conseguir armar una caja, o sea, hay muchas cosas que no se entienden, pero por eso que siento que hay etapas en la vida y contextos en la vida que te activan ciertos instintos que te llevan más lejos, que cuando está todo andando así ya bien instalado, como que, no sé, como que se adormecen ciertas cosas. No sé, pues te he dicho que los tiempos difíciles generan personas fuertes, las personas fuertes generan tiempos fáciles, los tiempos fáciles generan personas débiles, que a su vez generan tiempos difíciles nuevamente. Este loop eterno, habría que ver en qué parte estamos, o no, mejor que no. Por ahí. ¿Otra pregunta? Sí, por acá. Hola, mi pregunta es por qué ustedes con electrodomésticos van el 87 a Argentina. En esa época como que igual empezaron a salir bandas como más oscuras o alternativas en comparación a comienzos de la década, que era como un rock como más, no sé si decirlo alegre, pero sí como más convencional quizá. En ese sentido, ¿ustedes cómo sentían que su propuesta era entendida por ese público? Porque aquí igual, o sea, sin ánimo de sonar como negativo, algo así, como que igual se veía como electrodoméstico como una rareza, ¿no? Sí. O convencional. Vamos a hacer unas conexiones ahí con Lalo Mir, no sé si lo ubica. Sí. Que tenía este programa de radio allá y era amigo de Alejandro Sanfuentes, que era nuestro manager acá, y de alguna manera se armó esta conexión y este interés desde el Lalo por lo raro que era lo que estábamos haciendo, probablemente, ¿cierto? Lo distinto que era, y eso generó ese interés y terminamos tocando, viajando por tierra para allá con una consola de 32 canales, no puedo creer. ¿Quién hace eso? Y terminamos tocando en el Teatro Santa María, en Buenos Aires, y en este programa de televisión de conductor, hace una especie de sábado gigante que hay allá.
Claro, nada, se dio una conexión curiosa porque en esos tiempos tampoco, o sea, acá no pasaba mucho en términos de música nueva y lo poco que quizás ese espacio tan vacío que había hizo que lo que nosotros hacíamos se notara. A lo mejor en un contexto normal no se habría notado tanto, no sé. Allá estaban partiendo también y como cambiando un switch hacia algo más distinto. Quizás lo nuestro coincidió con esta como evolución de los sonidos, ¿cierto? Algo más electrónico y que eso también era de interés allá, ¿cierto? Ahí, con el tiempo nos contaban que muchos músicos importantes habían estado en este recital en el Teatro Santa María y que habían valorado lo distinto que era, más que ir a una cosa como una valoración musical específica, ¿no? Como que el juego que se planteaba ir era bien distinto. Entonces, claro, estaban partiendo los Soda Stereo, estuvimos ahí en Cemento, en algún minuto Soda Stereo vinieron para acá, estuvieron en nuestra casa y estamos hablando como los años 89, 90, por ahí. Hace mucho tiempo, sí. Yo creo que había un interés en todo lo distinto que apareciera por el contexto en que estábamos los dos países. Por ahí puede ser. Última pregunta. Yo. Bien. Bueno, primero agradecerle por su música. Lo otro que esto que cuando lo presentaron también dijeron que bueno, representa la escena de los 80, también estoy seguro de eso, pero todo esto también que hablan como de la identidad del grupo, del electrodoméstico, va en su momento. Hablo también del juego, pero esto es visto como de forma retrospectiva toda la identidad musical que generaron y como toda todo lo que se logró con este juego, porque mi duda está ahí en qué momento también este juego se profesionaliza y se hace de él como un sustento. Sí, a ver, yo creo que el espíritu del juego es algo que se mantiene en el tiempo, como hablábamos recién, en cómo entiendes tú el proceso creativo, ¿cierto? No es que el componer se convierta en un proceso administrativo o algo así, ¿cierto? O sea, es la manera como aprendimos y lo que uno cuida es mantener, ¿cierto? Que esas características permanezcan ahí, en la manera de hacer las cosas, porque eso es lo que le da vida a eso. Si no, o sea, cuando hice el primer disco solista, había mucha gente que estaba esperando que fuera un disco electrónico, dado los electrodomésticos. Entonces como que naturalmente tú tiendes a hacer lo contrario, o sea, entonces salió este disco que es mucho más análogo, más y entonces eso del juego y de atreverse a meterse en otros lugares como que te va te mantiene en una actitud en que es muy nutritiva en general. O sea, he hecho música de película, por ejemplo, ¿cierto? Y la música de película, por ejemplo, te abre otros lugares a los que no llegaréis solo, ¿cachai? Pero y atreverse a hacer eso y meterse en eso, lo puedes entender desde el juego también, ¿cachai? O sea, esa canción ha sabido sufrir a vencer de esta película Negocio Redondo, ¿cierto? Que había, y te amplía también la manera de entender tu identidad musical, ¿cierto? Cuando apareció esta
este encargo de que había que hacer un bolero, tú te ponías así como medio nervioso, te habías a meter en un género que no es lo tuyo para nada y que un género que tiene un respeto por viste a tus papás bailando bolero, las generaciones, qué sé yo, anteriores se nutrieron del bolero como una manera de no sé, de manifestar sus sentimientos, entonces pero de a poco te vas metiendo en el trabajo mismo concreto de armar este bolero y te empezás a sentir cómodo y lo empezás a disfrutar y empezás a jugar con eso y al final como que termináis entendiendo de alguna manera de que todo lo que escuchaste cuando eras niño forma parte de tu identidad musical. Entonces ese juego de atreverse y de no tomárselo en serio ni buscar la redención ahí, sino que, o sea, en serio entre comillas, sino que de como que ya estáis jugando, estáis ahí ya, hagámosla y de alguna manera estáis jugando también, ¿cachai? Eso como que, o sea, es imposible dejar eso después, básicamente. Mi pregunta era, en este proceso de ser jóvenes entrando en la vida adulta, si eran conscientes de lo que se podía generar como en la música chilena, en el contexto en el que se estaba también, como una visión un poco más amplia. No éramos conscientes para nada. Porque hoy, por ejemplo, con lo que mencionó también es como hay 100.000 reproducciones cada día subiéndose en Spotify, entonces siento que como que la mirada también de los artistas está obligada a ser como más estratégica también, pero como lo relata, viene siempre desde la guata y desde el juego su creación, entonces sí, pero es que son contextos diferentes. es que hay, a ver, claro, ¿qué estrategia hay? ¿Cierto? O dónde se aplica la estrategia, porque si tú sientes que lo que está pegando ahora es este estilo X, entonces tú vas a hacer una canción en ese estilo X, vas a entrar a la cola de todos los que están haciendo eso, ¿cierto? ¿Qué posibilidades tiene eso? Por otra parte, si tú desde tu búsqueda personal y desde tu identidad musical específica, ¿cierto?, tuya, buscas algo distinto, no seguir a nadie y algo que realmente sea refrescante, eso puede tener muchas más posibilidades que pisar el palito de copiar algo que ya está funcionando, ¿cierto?, como hacer música en términos así administrativos casi. Entonces es amplio eso, ¿cierto? Ahora hay muchas herramientas, ¿cierto?, que se pueden aprender como para difundir lo que tú haces, y hay maneras de hacerlo, o sea, sí, ¿no? O sea, recuerdo como industria, la chica de Altafonte, la directora para Sudamérica, ¿cómo se llama esta chica? Cecilia. Sí, no, pero la Cecilia es la jefa. Pero está, Jennifer, no me acuerdo bien el nombre. Mandó una charla ahí y tú quedas así como dibujado porque hizo como una exposición así en términos generales más o menos de las herramientas que hay en términos bien generales, y la información que te entregaba era, pucha, tú quedas ahí así como todo esto existe para poder difundir la música, para poder proyectar la música, y eso que fue una proyección general, no fue al específico, ¿cierto? En todas las plataformas, en Spotify, en todos lados hay maneras específicas de poder promover o contar lo que tú haces, ¿cierto? Y darle una identidad, algo que sea realmente atractivo, que salga del mainstream, ¿cierto? Entonces yo creo que sigue habiendo espacio y valoración de
lo distinto, de lo que sea distinto realmente en términos de lenguaje musical y de manera de exponer, ¿cierto?, desde la música las reflexiones que tú puedas tener en general. Hay maneras de hacerlo. No es excluyente, no es, o sea, y al contrario, yo creo que mientras más distinto es lo que tú haces, más posibilidades tiene de que se reconozca con un valor especial que llame la atención y que convoque. ¿Hay un comentario más? Sí. Sí, sí, también. Yo no soy de acá, no soy de Santiago, pero cuando yo escucho la música chilena y la música de ustedes, es como, para mí, Santiago es como un nave de la música internacional, como yo casi nunca he visto un escenario tan fuerte como aquí en Santiago, muchas veces. Entonces, igual me da pena que esa música no llega a los centros como Londres, Berlín, llega a Barcelona quizás, o Madrid, pero con el lenguaje, yo sé que ahora es temor en español, pero igual no entra tanto, entonces es difícil. ¿Ustedes han pensado en eso, cómo se llega con él? ¿Se puede hacer cosas en inglés o quizás no canciones, pero porque realmente lo que pasa acá es una pena que no llega al conocimiento allá, porque es como fuertísimo lo que pasa a veces en Santiago. Sí, he hecho canciones en inglés, ¿no? Pero no de los electrodomésticos, he hecho canciones para películas en inglés. ¿Cómo se llama? No sabía que estaba ahí. No, es bonito la canción, me gusta mucho, pero es otra cosa que lo que hacen ustedes. Sí, es difícil. Bueno, el Estado está ayudando harto en eso ahora, llevando estas delegaciones afuera, lo que hablábamos antes. El trabajo que hace el Estado acá es bien, llama la atención afuera, porque afuera en general no se apoya tanto. Acá el Estado paga los pasajes, qué sé yo, y a otros apoyos porque no había manera de hacerlo, por lo lejos que estamos, ¿cierto? Y hay maneras de poder llegar, pero es muy difícil porque hay un modelo de negocio que está generado desde afuera y manejado desde afuera, ¿cierto? Y estas discográficas que determinan esto, ¿cierto? Y que determinan lo que se... Todo se decide desde las métricas hoy en día, ¿cierto? Todas estas plataformas levantan una cantidad de información que se ponen a disposición de las discográficas y hay un modelo de negocio que se fundamenta en eso. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en promover más espacios de difusión de la música chilena que se está haciendo. El presupuesto se duplicó que hay para esto en el Estado ahora. Y eso da una buena posibilidad, pero también supongo que eventualmente irán a aparecer lugares y espacios que no estén subyugados al modelo de negocio, lugares independientes, autónomos, tal como aparece el Bitcoin, que es como, ¿cierto? Que es un espacio de resistencia a la banca mundial, por decirlo, ¿cierto? Hay como que se está horizontalizando un poco ciertos ámbitos de poder dentro del arte, de la difusión del arte, y quizás podría suceder que aparecieran más espacios, ¿cierto? Hay artistas como Neil Young, ¿cierto? Que tienen su propio sitio y que están, y cada vez es más sencillo hacerlo. Entonces creo que de a poco deberían poder aparecer las herramientas que autonomizaran un poco más esto y pudieran dar esa posibilidad de tener más cobertura al trabajo propio, digamos, ¿cierto? Creo que debería poder de a poco pasar eso, ¿cierto? Está partiendo de todas
cantidad de información que hay en inteligencia artificial y todo, es que hay herramientas que podrían llegar a fomentar estos espacios más autónomos. Esperemos que sea así, pero hay conciencia de que hay cada vez más conciencia que hay que partir por eso, ¿cierto? De que hay un modelo de negocios mundial, global, que está manejado por ciertas compañías y que determinan todo. Mientras más pronto tengamos esa conciencia, vamos a poder, ¿cierto? Encaminarnos a tener espacios autónomos. Sí, para dar datos ahí, por ejemplo, hay unas plataformas como Indify y otras plataformas más que por ejemplo, la gente paga más por stream porque quiere apoyar a los artistas, a diferencia de los que pagan por los streaming de eso. Como hay, y también hay unas plataformas como que se llama como Groover, por ejemplo, que uno puede estar en diálogo con curadores de otros países completamente distantes y que te ayudan a traducirte el mismo texto al inglés o al francés, como abriendo como unos espacios como de un mercado, podríamos decir, alternativo, pero de gente que está valorando no quiere escuchar lo mismo que está en el mainstream finalmente, ¿no? Como construyendo como un mercado paralelo, pero sí, hay harto en el camino. Bueno, muchas gracias, Carlos. De verdad. Muchas gracias, Carlos. Sí, el otro lunes, que yo sé que hay semana de receso, pero nosotros tenemos igual un evento grande, en el sentido que vienen 3 cantautoras muy interesantes. Viene MC Millaray, viene Mora Lucay de Valparaíso y Pamela Flores de Alegría el otro lunes, en el otro auditorio, en el de Historia, Geografía y Ciencia Política, a la 1:30, así que ahí estaremos conversando y van a tener un espacio musical ahí, van a tocar las chiquillas, así que va a estar entretenido. Muchas gracias. Muchas gracias.